Meniscopatía. La meniscopatía o la meniscectomía es una de las lesiones más comunes de rodilla detrás del esguince del ligamento medial. Dentro de las lesiones de rodilla, una de las más comunes detrás del esguince del ligamento medial se encuentra la lesión del menisco, o sea, la meniscopatía. Estas se pueden producir por efecto de un traumatismo o si no por la degeneración del menisco. El retorno a la actividad diaria es entre 1 a 2 semanas y si esa persona practica algún deporte, el retorno después de la operación es de 30 a 45 días. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son fibrocartílagos que están situados en el interior de la articulación de la rodilla y que se ubican entre el fémur y la tibia. Existe un menisco medial en la parte interna de la rodilla y otro lateral, parte externa. Tiene forma semilunar y su principal función es aumentar la profundidad de la superficie relativamente plana de la parte superior de la tibia y el poder ser un verdadero amortiguador de la rodilla. El menisco distribuye las fuerzas transmitidas a través de la rodilla y se estima que soporta alrededor del 40% de la carga que recibe la articulación. Esta capacidad para repartir las fuerzas sobre las superficies articulares es importante porque al cartílago articular de un desgaste excesivo existiría una concentración de las fuerzas sobre un área muy pequeña del cartílago, que puede dañar la superficie conduciendo a su degeneración. El menisco, que actúa como un estabilizador de la rodilla, está compuesto por colágeno en un 75%. También está compuesto por glucosaminoglicanos, glucoproteínas y fibrocondrócitos. Las fibras de colágeno se encuentran organizadas longitudinalmente para absorber las fuerzas de compresión que se generan en la rodilla. También existen fibras radiales que aumentan la resistencia del tejido. Bueno, yo les hablaré en cómo se produce la meniscopatía. Las lesiones meniscales ocurren y afectan al paciente independientemente de su edad y varían según los distintos grupos etarios. La meniscopatía claramente es cuando se sufre un daño en la rodilla y esta varían según las siguientes edades. Cuando la persona es joven, tenemos que el menisco es más resistente y flexible, por lo que las lesiones suelen ocurrir por giros o torsiones, pero de manera intensa en la rodilla. Luego tenemos en personas de más edad, mayores de 40 a 45 años, que aquí claramente el tejido del menisco ya se degenera y pierde resistencia, por lo que una lesión puede surgir con movimientos simples como levantarse en cuclillas o simplemente una flexión exagerada. También tenemos otro tipo de lesión que puede ocurrir sobre la lesión meniscal con alteración degenerativa. Aquí la lesión aparece sin un traumatismo claro. Esto quiere decir que, como es degenerativa, el paciente no se da cuenta cuando ocurre el traumatismo que perjudica o hace daño a su rodilla. Esta lesión es común en deportes de contacto como el fútbol, rugby, pero también actividades que implican giros bruscos o rotaciones de la rodilla con el pie fijo. Los desgarros de los meniscos tienen diferentes formas. En este caso es una forma de asa de cubo y es bastante clara porque, si se dan cuenta, rompe esa tensión del menisco y empieza a haber un desplazamiento hacia la zona más interna generando la asa de cubo. Por eso se conoce así. Lo que pasa con esto es que produce problemas a nivel de limitación, rigidez y dolor articular, también acompañado incluso de un leve chasquido que se puede escuchar al movimiento. ¿Cuáles son los síntomas de la meniscopatía? El síntoma más frecuente que aparece con un menisco roto es el dolor, y este puede ser difuso, especialmente cuando existe una significativa inflamación de la rodilla. Este dolor puede percibirse en la línea articular. Si la parte dañada es bastante grande, se puede producir un bloqueo. Esto es la incapacidad de extender y flexiar la rodilla por completo. El bloqueo ocurre cuando el fragmento roto del menisco resulta atrapado dentro del mecanismo de bisagra de la rodilla, impidiendo la extensión y flexión de esta. ¿Cuándo operar una meniscopatía? Cuando la lesión es inestable y es imposible de reparar espontáneamente,
por ausencia de vascularización de la zona de lesión meniscal y provocan en el paciente alteraciones mecánicas de la articulación. A ellos se le agregan bloqueos permanentes o ocasionales de la rodilla. En lesiones degenerativas, en tanto, se recomienda darle un tiempo mayor de observación a la lesión antes de determinar una intervención quirúrgica, especialmente cuando no son inestables. ¿Cuál es el tratamiento para la meniscopatía? El tratamiento para la meniscopatía puede ser conservador y también puede ser quirúrgico. Si en caso de ser conservador, este tiene como tratamiento antiinflamatorios, terapias kinésicas y hielos también. Las terapias kinésicas son para reducir el dolor. Y si es necesario, el procedimiento quirúrgico puede realizarse una meniscectomía parcial o una reparación del menisco dañado. En estos casos, el tiempo de recuperación es aproximadamente de 3 a 5 semanas. El objetivo principal de la cirugía es conservar la mayor cantidad posible de tejidos meniscal para asegurar una adecuada distribución de cargas, y el plan de tratamiento se ajusta según la edad, nivel de actividad y tipo de lesión del paciente.